La vieja silla de madera crujió mientras Alex, de 12 años, se removía incómodo en el rincón del fondo del aula de música. El sol de la mañana de septiembre se filtraba a través de las ventanas polvorientas, proyectando largas sombras sobre las filas de atriles vacíos. Había aprendido a elegir ese asiento en particular desde su primer día en la escuela primaria Riverside, lo suficientemente lejos del escritorio del profesor para evitar atención indeseada, lo suficientemente cerca de la puerta para una rápida salida si era necesario. Dot. La señora Patterson estaba de pie al frente del aula. Su blusa perfectamente planchada y sus brillantes zapatos negros contrastaban marcadamente con los vaqueros desteñidos y las zapatillas desgastadas de Alex, que habían tenido días mejores. Los zapatos habían salido de la caja de donaciones del hogar infantil Sunshine, como la mayoría de su ropa. Eran una talla más grande, pero Alex había aprendido a no quejarse por nimiedades como esa. «Buenos días, clase», anunció la señora Patterson con su voz nítida, sin apenas mirar hacia el rincón del fondo donde estaba sentado Alex. «Hoy repasaremos la postura correcta para nuestro próximo recital». Los demás estudiantes charlaban animadamente entre ellos. Sus mochilas y estuches de instrumentos nuevos brillaban bajo las luces fluorescentes. Alex observó cómo Jennifer sacaba una flauta plateada de su estuche forrado de terciopelo. El metal reflejaba la luz como una joya. Junto a ella, Tommy ensamblaba cuidadosamente su clarinete. Cada pieza encajaba con una precisión que denotaba una costosa artesanía. El escritorio de Alex estaba vacío, salvo por un lápiz y un papel arrugado. No tenía ningún instrumento, ningún estuche que abrir, ni libros de música con su nombre escrito en la tapa. Cuando la señora Patterson repartía partituras a la clase, colocaba su copia sobre el escritorio sin mirarlo a los ojos, como si fuera invisible. «¿Quién me puede contar sobre sus prácticas de esta semana?», preguntó la señora Patterson, recorriendo con la mirada las primeras filas con entusiasmo, y levantó las manos de inmediato. «Practico 2 horas todos los días», anunció Katy, con el estuche del violín apoyado con orgullo junto a su silla. «Mi profesora particular dice que estoy lista para piezas avanzadas». «Genial», dijo radiante la señora Patterson. «¿Y tú, David? Tu madre me dijo que has estado trabajando con la nueva profesora de piano del centro». Alex se hundió aún más en su silla mientras la conversación continuaba. Instructores particulares, tiempo extra de práctica, padres que apoyaban y supervisaban su progreso. Eran lujos con los que solo podía soñar. En el hogar de niños, había un teclado viejo en la sala común, pero le faltaban varias teclas y el volumen se mantenía bajo para no molestar a los niños más pequeños. Durante la siesta, la rutina matutina siempre era la misma. La señora Patterson comenzaba la clase preguntando sobre la práctica del fin de semana y luego pasaba a los informes de progreso individuales. Los estudiantes de Maple Street y Oak Avenue, los bonitos barrios con casas grandes y jardines verdes, siempre tenían historias que compartir. Sus padres asistían a todos los conciertos escolares, pagaban los campamentos de música de verano y les compraban el método más reciente. Los libros sí. Alex recordó su primer día en esta clase hacía 3 semanas. La trabajadora social, la señora Rodríguez, lo acompañó hasta la puerta y le presentó a la señora Patterson, explicándole en voz baja su situación. Había visto cómo la sonrisa de la maestra se desvaneció ligeramente al enterarse de que venía del hogar de niños. No fue cruel exactamente, solo un cambio sutil que le hizo saber que era diferente. «Alex», lo llamó de repente la señora Patterson, sobresaltándolo. «¿Estás prestando atención?». Todas las miradas se volvieron hacia él, y sintió que se le subían las mejillas. «Sí, señora», respondió en voz baja. «Bien. Ya que eres nuevo aquí, quizás podrías contarle a la clase sobre tu formación musical». La pregunta flotaba en el aire como un desafío. Alex sentía la garganta seca mientras buscaba las palabras. ¿Qué podía decir? Que nunca había tenido un instrumento. Que lo más cerca que había estado de las clases de música era escuchar la radio en la cocina mientras ayudaba a preparar la cena en el hogar.
No tengo mucha experiencia, logró decir. La señora Patterson asintió brevemente, como si su respuesta confirmara algo que ella ya sabía. Bueno, tendrás que ponerte al día rápido. Esta no es una clase para principiantes. Los susurros comenzaron casi de inmediato. Alex captó fragmentos de conversaciones. Ese es el niño del orfanato. Y he oído que ni siquiera tiene padres. ¿Y por qué está en nuestra clase de música? Las palabras le dolieron, pero ya había oído variaciones de ellas en sus anteriores escuelas. Durante la hora del almuerzo, Alex solía encontrarse solo en una mesa de la esquina de la cafetería. Comía rápidamente su comida gratis y luego se escapaba al aula de música vacía, donde la señora Patterson a veces dejaba la puerta sin llave. Allí, en ese espacio tranquilo, rodeado de instrumentos que no podía permitirse tocar, cerraba los ojos e imaginaba cómo sería crear música. Una tarde, se atrevió a acercarse al viejo piano vertical de la esquina. Apenas había tocado las teclas cuando la señora Patterson apareció en la puerta. Ese piano es solo para estudiantes avanzados, había dicho. Dijo con firmeza. Quizás deberías concentrarte primero en aprender a leer música. Pero Alex ya sabía leer música, al menos lo básico. Durante largas tardes en el hogar de niños, había encontrado un viejo libro de teoría musical en la colección donada de la biblioteca. Las páginas estaban amarillentas y faltaban algunas. Pero había estudiado cada nota, cada símbolo. Memorizando cómo los sonidos se traducían en marcas en el papel, había aprendido solo tarareando las melodías y marcando ritmos con la pierna. A veces, tarde por la noche, cuando los otros niños dormían, se escabullía a la sala común y practicaba en el teclado roto con el volumen al mínimo, moviendo los dedos silenciosamente sobre teclas que no emitían ningún sonido. Los demás alumnos de la clase de la señora Patterson no entendían lo que era anhelar la música como la anhelan algunos. Daban por sentado sus clases, se quejaban del tiempo de práctica y dejaban sus costosos instrumentos esparcidos por el aula. Para Alex, el solo hecho de estar en la misma sala que estos instrumentos se sentía como un privilegio que no se había ganado. Con la llegada de octubre y el cambio de color de las hojas fuera de las ventanas del aula, Alex notó la creciente emoción entre sus compañeros. Hablaban constantemente de la exhibición de primavera, aún a meses de distancia, pero que ya dominaba sus conversaciones. Era el evento más importante del curso escolar, le explicaron, donde todos los estudiantes de música actuaban en solitario frente a padres, profesores y toda la comunidad escolar. ¿Qué vas a tocar?, le preguntó Jennifer a Katie un día durante la clase. El concierto de Mozart en sol mayor. Katie respondió con seguridad. Mi profesor cree que estaré listo para la primavera. Voy a hacer un corte en pieza. Tommy añadió algo realmente desafiante. Impresionar a los jueces. Alex escuchaba estas conversaciones con creciente ansiedad. Una actuación en solitario frente a cientos de personas. La sola idea le hacía sudar las manos y acelerar el corazón. Nunca había actuado para nadie, ni siquiera para el personal del hogar de niños. La señora Patterson parecía percibir su preocupación. Durante una clase, hizo un anuncio que le dio escalofríos. Recuerden, todos los estudiantes de este programa deben participar en la exhibición de primavera. Sin excepciones. Con el paso de las semanas, Alex vio cómo sus compañeros se sentían más seguros y entusiasmados con sus próximas presentaciones. Practicaban durante el almuerzo, se quedaban después de clase para recibir ayuda extra y hablaban sin parar sobre las piezas que habían elegido. Mientras tanto, Alex se sentaba en su silla de la esquina, preguntándose cómo sobreviviría a lo que parecía una tormenta inminente. La distancia entre él y sus compañeros parecía agrandarse cada día. Pero algo dentro de Alex se negaba a rendirse por completo. La música lo llamaba de una manera que no podía explicar, atrayendo algo profundo de su corazón que parecía más grande que sus circunstancias. El primer lunes de noviembre llegó con un frío intenso que parecía filtrarse por las viejas ventanas de la escuela primaria Riverside.
Alex se ajustó más la chaqueta fina mientras se dirigía a la clase de música. Su aliento formaba pequeñas nubes en el frío pasillo. No tenía ni idea de que esa mañana cualquiera traería noticias que le pondrían el mundo patas arriba. La señora Patterson estaba de pie al frente del aula con una sonrisa inusual, de esas que le revolvían el estómago a Alex de preocupación. En sus manos, sostenía un fajo de papeles amarillos brillantes que crujían al golpearlos contra su escritorio. Los demás estudiantes charlaban animadamente, presintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. «Tranquilos todos», gritó la señora Patterson, con un tono de entusiasmo que Alex rara vez oía. «Hoy tengo un anuncio muy especial sobre nuestra exhibición musical anual de primavera». El salón se quedó en silencio al instante. Alex sintió un nudo en la garganta al ver a sus compañeros inclinarse hacia adelante en sus asientos, ansiosos por saber más. Había oído rumores sobre esta exhibición durante semanas, pero esperaba que aún estuviera lo suficientemente lejos como para no tener que preocuparse. Como todos saben, continuó la señora Patterson, caminando entre las filas de escritorios con los papeles amarillos en la mano. La exhibición musical de primavera es el evento más prestigioso de nuestra escuela. Padres, maestros, miembros de la junta escolar y estudiantes de otras escuelas vienen a ver lo que nuestro programa de música ha logrado. Jennifer levantó la mano con entusiasmo. ¿Cuándo es? Este año, señora Patterson. El 15 de mayo, respondió la maestra. Eso nos da exactamente 6 meses para prepararnos. 6 meses para crear algo realmente espectacular. Alex hizo cálculos rápidos mentalmente. Mayo se sentía increíblemente lejano y aterradoramente cercano al mismo tiempo. 6 meses para aprender un instrumento que nunca había tocado bien, para preparar una pieza que no sabía elegir, para transformarse de alguna manera, del niño invisible en la esquina trasera, en alguien digno de subirse a un escenario. Ahora, dijo la señora Patterson, comenzando a distribuir los papeles amarillos, estoy entregando la participación oficial. En los formularios, todos los estudiantes de este programa deben interpretar una pieza solista. Esto no es opcional. Las palabras impactaron a Alex como un golpe físico. Glow requiere solo sin escapatoria. Observó cómo el papel amarillo brillante caía sobre su escritorio. Las letras en negrita de la parte superior, que decían acuerdo del participante de la exhibición de primavera en una fuente de aspecto oficial, lo rodeaban. Sus compañeros estallaron en una charla animada. Definitivamente voy a hacer esa pieza en la que he estado trabajando, anunció Katie a sus amigos. Mi instructor dice que es perfecta para demostrar técnica. Estoy pensando en esa nueva canción del musical de Broadway, añadió Tommy. Algo que realmente deslumbrará al público. Alex miró fijamente el formulario que tenía delante. Las palabras se difuminaron mientras el pánico se apoderaba de él. El papel pedía detalles que no podía proporcionar. Instrumento elegido, título de la pieza seleccionada, información de contacto del instructor privado y firma del padre/madre o tutor para tiempo adicional de práctica. La voz de la señora Patterson interrumpió sus pensamientos acelerados. Quiero que todos piensen detenidamente en su elección de pieza. Esta presentación se grabará y se guardará en tu portafolio académico. Los comités de admisión universitaria suelen revisar estas presentaciones al considerar las solicitudes de becas musicales. Alex nunca había pensado tan a futuro. En el hogar infantil, la prioridad solía ser simplemente superar cada día, cada semana, cada año escolar. Planificar a largo plazo parecía un lujo para los niños que tenían hogares estables y un futuro predecible. La señora Patterson llamó a David desde la primera fila. Podemos elegir la canción que queramos, respondió. Dentro de lo razonable. Debe ser apropiada para tu nivel y demostrar una técnica adecuada. Revisaré todas las selecciones antes de la aprobación final. Recuerda, no solo te representarás a ti mismo, sino a todo nuestro programa musical. El peso de las expectativas se apoderó de la sala como una manta pesada.
Alex observó cómo sus compañeros comenzaban a hablar de sus planes con una confianza que envidiaba. Hablaron de clases particulares, horarios de práctica y apoyo familiar como si fueran cosas tan naturales como respirar. Cuando sonó la campana del almuerzo, Alex permaneció en su asiento mientras los demás estudiantes salían, sus voces emocionadas resonando por el pasillo. Se quedó mirando el formulario amarillo, leyendo las mismas preguntas una y otra vez, esperando que las palabras se transformaran en algo que realmente pudiera responder. Alex, llamó la señora Patterson desde su escritorio. ¿Hay algún problema con tu formulario? Levantó la vista y la encontró observándolo con una expresión que no pudo descifrar. No era exactamente amable, pero tampoco completamente despectiva. Más bien como la mirada que alguien lanza a un acertijo que intenta resolver. No estoy seguro de qué instrumento elegir, dijo en voz baja. Lo cual era cierto, aunque no del todo. Dot. La señora Patterson se acercó a su escritorio, haciendo resonar los tacones contra el suelo de linoleum. ¿Qué instrumentos has tocado antes? La verdad es que no he tocado nada bien, admitió Alex, con las mejillas ardiendo de vergüenza. Ya veo. La señora Patterson guardó silencio un momento, mirándolo con lo que podría haber sido una consideración. Bueno, tendrás que decidirte rápido. La escuela tiene algunos instrumentos básicos disponibles para préstamo, pero se asignan por orden de llegada. Alex asintió, aunque la idea de intentar aprender un instrumento desde cero en 6 meses le parecía imposible. ¿Qué recomendarías para un principiante? La señora Patterson se dio unos golpecitos con el bolígrafo en los labios, pensativa, pero quizás algo sencillo. Flauta dulce, tal vez, o percusión básica, nada demasiado ambicioso. La sugerencia le dolió, aunque Alex intentó disimularlo. Mientras sus compañeros planeaban elaboradas actuaciones que demostraran años de práctica, a él lo estaban orientando hacia el equivalente musical de los juguetes de preescolar. Esa tarde, Alex se encontró en el aula de música vacía durante su hora libre, rodeado de instrumentos que temía tocar. El piano de cola del rincón parecía burlarse de él con su perfecta superficie negra y sus impecables teclas blancas. Los violines colgaban en sus estuches como criaturas dormidas que no merecía despertar. Se acercó lentamente al viejo piano vertical, recordando la advertencia de la señora Patterson de que era solo para estudiantes avanzados. Pero ella no estaba allí ahora, y la desesperada necesidad de comprender a que se enfrentaba eclipsó su habitual cautela. Sus dedos se posaron sobre las teclas por un momento antes de presionar suavemente la del medio. El sonido llenó la habitación vacía, puro, claro y de alguna manera familiar. Presionó otra tecla, luego otra, siguiendo un instinto que no entendía sin pensarlo realmente. Alex comenzó a tocar una melodía sencilla que parecía surgir de lo más profundo de él. No era una canción que hubiera aprendido o escuchado antes. Era algo que sentía que siempre había estado ahí esperando ser descubierto. Su mano izquierda encontró notas graves que apoyaban la melodía, creando una armonía que lo sorprendió por su precisión para 5 precios. Nos pasaron unos minutos. Alex se olvidó de los formularios amarillos, los requisitos de los solos y la distancia que lo separaba de sus compañeros. Solo existía la música fluyendo entre sus dedos, expresando sentimientos que nunca había podido expresar con palabras. La soledad de ser diferente, el dolor de desear algo que estaba fuera de su alcance, la tenaz esperanza que se negaba a morir a pesar de todo, el sonido de pasos en el pasillo rompió el hechizo. Alex apartó las manos de las teclas y se apresuró a volver a su rincón justo cuando la señora Patterson apareció en la puerta. Creí oír música, dijo, observando la habitación con recelo. Solo yo tarareando, mintió Alex, con el corazón latiendo con fuerza. La señora Patterson lo miró un largo rato, luego al piano, luego a él. Bueno, deberías aprovechar este tiempo para pensar en tu obra maestra. Los formularios vencen el viernes. Al irse, Alex se quedó mirando el papel amarillo que aún estaba en su escritorio. Solo faltaban 4 días para el viernes.
4 días para descubrir cómo superar la distancia imposible entre donde estaba y donde necesitaba estar. 4 días para encontrar el coraje de salir de las sombras y ser el centro de atención. Eso se sintió más como una llama ardiente que como una oportunidad de brillar. Pero algo había cambiado en esos pocos minutos al piano. Por primera vez desde que recibió la temida tarea, Alex sintió una pequeña chispa de posibilidad parpadeando en la oscuridad de sus dudas. La mañana del 15 de mayo llegó con un sol que parecía burlarse del mal humor de Alex. Apenas había dormido, pasando la mayor parte de la noche mirando el techo de su pequeña habitación en el hogar infantil Sunshine, con el estómago revuelto de ansiedad. Hoy era el día que había temido durante 6 largos meses. La música de primavera se presentó. Alex estaba de pie frente al espejo roto del baño compartido, tratando de alisarse el pelo rebelde con agua del lavabo. Le temblaban las manos mientras se adaptaba. El cuello de su mejor camisa, una camisa abotonada que la señora Chun, del hogar, le había ayudado a escoger de la caja de donaciones. Estaba limpia y planchada, pero aún era evidente que era de segunda mano, con una pequeña mancha cerca del bolsillo que no se quitaba del todo. «Te ves bien, cariño», dijo la señora Chun, apareciendo en la puerta con una sonrisa amable. Era una de las pocas adultas que siempre hacía que Alex se sintiera visto, no invisible. «Recuerda, simplemente haz lo mejor que puedas. Eso es todo lo que se puede pedir». Pero Alex sabía que no era cierto. En tan solo unas horas, estaría en el escenario frente a cientos de personas, padres con cámaras caras, profesores llevando la cuenta, compañeros de clase que se habían estado preparando para este momento toda su vida. Su mejor esfuerzo no sería suficiente. El auditorio de la escuela bullía de emoción cuando Alex llegó. Las familias llenaban los asientos de terciopelo rojo, con los rostros radiantes de orgullo y anticipación. Programas de aspecto profesional crujían en las manos mientras la gente buscaba sus asientos y señalaba los nombres de sus hijos en la lista de artistas. Alex se aferró a su propio programa arrugado, encontrando su nombre en la lista penúltimo, casi como si se le hubiera ocurrido después. Entre bastidores era un caos. Los estudiantes afinaban instrumentos, calentaban sus voces y repasaban las últimas sesiones de práctica con sus instructores privados, quienes habían venido a darles el último aliento. Alex encontró un rincón tranquilo y se sentó en una silla plegable de metal, observando el frenesí organizado a su alrededor. Katie pasó rápidamente con un vaporoso vestido azul, su estuche de violín brillando bajo las intensas luces del backstage. «Mi instructor dice que la clave es conectar realmente con la emoción de la pieza», le dijo a su madre, quien la ayudaba a ajustar la partitura. «Los jueces siempre se dan cuenta cuando tocas con el corazón». Tommy practicaba con su clarinete cerca, repasando escalas complicadas con la precisión de quien lleva años haciéndolo. Su padre estaba a su lado, ofreciéndole palabras de aliento y consejos técnicos sobre el control de la respiración y la posición de los dedos. Alex no tenía instructor, ni padre, ni consejos de última hora de alguien que entendiera de música. La señora Rodríguez, del hogar de niños, estaba sentada entre el público, probablemente mirando su teléfono y pensando en los otros niños que debía recoger más tarde. Fue amable, pero no sabía la diferencia entre una buena actuación y una excelente. «Artistas, por favor, formen fila en orden», gritó la señora Patterson, que apareció tras bambalinas con una carpeta y el aspecto ligeramente cansado de quien gestiona un evento complicado. Llevaba un vestido negro y perlas que reflejaban la luz al moverse. Con el aspecto de una educadora musical profesional, la primera alumna, una segura de sí misma de sexto grado llamada Riley, subió al escenario con su flauta. Alex podía oír las primeras notas de su pieza flotando a través de las cortinas cerradas, algo clásico y perfectamente ejecutado que le valió el aplauso inmediato del público. Cuando regresó tras bambalinas, sus mejillas estaban sonrojadas por el éxito, y sus padres la esperaban con felicitaciones y un ramo de flores. Uno a uno, los compañeros de clase de Alex subieron al escenario. Cada actuación parecía más pulido que el anterior.
Estaba la pieza para piano de David, una composición desafiante que reflejaba años de clases particulares. El solo de violín de Jennifer hizo llorar a algunos miembros del público con su intensidad emocional. La interpretación de Tommy en clarete fue técnicamente impecable, tocando cada nota con precisión mientras cada estudiante regresaba tras bambalinas radiante de logro. Alex sintió que se encogía cada vez más en su rincón. No eran solo niños tocando música. Eran jóvenes artistas que se habían formado tras años de formación, apoyo y ánimo. Pertenecían a ese escenario de una manera en que él nunca lo haría. Alex Chun, llamó la señora Patterson, revisando su lista. Eres el siguiente. El sonido de su nombre le provocó una descarga eléctrica en el sistema nervioso. Sintió las piernas temblorosas al ponerse de pie, con la boca repentinamente seca como papel de lija. Había llegado, el momento que había estado temiendo desde aquella mañana de noviembre cuando los formularios amarillos estaban. Repártelo. Recuerda, dijo la señora Patterson en voz baja al pasar junto a ella. Simplemente toca lo que practicaste. Manténlo simple. Pero ese era el problema. Alex no había practicado nada específico. Había llenado el formulario meses atrás, escribiendo una melodía sencilla para piano en la casilla de selección de piezas porque tenía que escribir algo. Había pasado incontables horas frente al viejo piano vertical en la sala de música vacía, pero nunca se había decidido por una canción en particular para perfeccionar. En cambio, se encontraba tocando la misma melodía evocadora una y otra vez, la que se le había ocurrido aquel primer día cuando la señora Patterson no estaba mirando. No provenía de ningún libro ni de ninguna lección. Era algo que parecía fluir directamente de su corazón a sus dedos, cambiando ligeramente cada vez que lo tocaba, volviéndose más complejo y hermoso con cada repetición. Las luces del escenario lo cegaban mientras Alex se acercaba al banco del piano. El público se convirtió en un mar de sombras más allá del brillante resplandor, pero podía sentir cientos de ojos fijos en él. En algún lugar, la señora Rodríguez probablemente estaba tomando una foto con su teléfono. En algún otro lugar, los padres de sus compañeros revisaban sus programas y se preguntaban quién era ese nombre desconocido. Alex se sentó al piano de cola, mucho más hermoso que el viejo piano vertical al que estaba acostumbrado, y puso las manos sobre las teclas. Las sentía frescas y suaves bajo sus dedos, receptivas como nunca lo había sido el piano averiado del colegio. Por un momento, se olvidó del público y se limitó a escuchar el silencio del auditorio, esperando su primera nota. Cuando empezó a tocar, ocurrió algo mágico. La melodía que había vivido en su interior durante meses finalmente tenía una voz digna de su belleza. Sus dedos encontraron acordes que nunca había aprendido conscientemente, armonías que parecían crearse solas. La música fluyó a través de él como el agua, llevándose consigo toda la soledad, la esperanza y los sueños que nunca había podido expresar con palabras. La pieza contaba la historia de un chico que no encajaba, que veía la vida desde fuera, que llevaba la música en el alma, incluso cuando el mundo intentaba convencerlo de que no pertenecía. Hablaba de momentos de tranquilidad en salas vacías, de melodías tarareadas en la oscuridad, de la obstinada negativa a renunciar a la belleza incluso cuando todo lo demás parecía roto. Mientras Alex tocaba, el auditorio se sumió en un silencio diferente al anterior. No se trataba de la atención cortés que se presta a un recital escolar. Era la profunda quietud que surge cuando la gente reconoce que está presenciando algo excepcional y genuino. Los padres dejaron de mirar sus teléfonos. Otros estudiantes dejaron de inquietarse en sus asientos. Incluso entre bastidores, la charla se apagó mientras la gente se esforzaba por escuchar cada nota. La melodía alcanzó un crescendo que parecía contener toda la emoción que Alex había cargado durante 12 años de su vida, para luego asentarse en una suave conclusión que dejó las últimas notas suspendidas en el aire como una oración. Cuando finalmente levantó las manos del teclado, el silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Entonces Alex cometió el error de mirar hacia los bastidores, donde estaba la señora Patterson,
con una expresión que nunca antes había visto. Su rostro estaba oscurecido por algo que parecía ira, pero también confusión y vergüenza. En ese momento, Alex se dio cuenta de que, fuera lo que acababa de suceder en ese escenario, no era lo que ella esperaba ni quería de él. El silencio en el auditorio se extendía como un alambre de púas, roto solo por el suave zumbido del aire acondicionado y el lejano sonido del tráfico exterior. Alex permaneció inmóvil en el banco del piano, con las manos aún suspendidas sobre las teclas donde las últimas notas se habían desvanecido en la memoria. Podía sentir el peso de cientos de ojos sobre él, pero no podía levantar la vista al mar de rostros más allá de las luces del escenario. Por un instante que pareció eterno, nadie se movió. El público parecía atrapado entre la confusión y algo más profundo, un reconocimiento de lo que acababan de presenciar, algo inesperado y poderoso. Los padres que habían estado revisando sus teléfonos ahora estaban sentados con sus dispositivos olvidados. Los niños, que habían estado inquietos en sus asientos, permanecieron completamente inmóviles, cuando los tacones de la señora Patterson resonaron con fuerza contra el suelo de madera del escenario al salir de entre bastidores. Su rostro era una máscara de ira apenas contenida, su sonrisa profesional había desaparecido por completo. Alex sintió un vuelco en el estómago cuando ella se acercó al micrófono en el centro del escenario, agarrando con fuerza el portapapeles con los nudillos blancos. «Bueno», dijo, su voz cortando el silencio como una cuchilla. El micrófono amplificó sus palabras, haciéndolas resonar en las paredes del auditorio. Eso fue impredecible. Las mejillas de Alex ardieron de vergüenza cuando finalmente miró a su maestra. No había calidez en sus ojos, ninguna señal de la música que acababa de llenar el espacio entre ellos. En cambio, vio decepción y algo que parecía casi traición. «Alex», continuó la señora Patterson, volviéndose para mirarlo directamente. «¿Le gustaría explicarle a nuestro público qué se suponía que era eso?» La pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación. La garganta de Alex se sentía como papel de lija mientras intentaba encontrar las palabras que, de alguna manera, dieran sentido a lo que acababa de suceder. Había tocado con el corazón, como siempre le había parecido natural la música. Pero ahora parecía que había hecho algo terriblemente mal. «Era una melodía en la que he estado trabajando», logró decir, con la voz apenas audible incluso con el micrófono. La risa de la señora Patterson, cercana a él, fue breve y fría. «¿Trabajando en qué clase? ¿Con qué profesor? Porque, desde luego, nunca les enseñé nada parecido a ese ruido. Simplemente sometieron a nuestro público». La palabra ruido golpeó a Alex como un golpe físico. En el auditorio, vio a la gente revolviéndose incómoda en sus asientos. Algunos padres intercambiaron miradas confusas, claramente inseguros de cómo reaccionar ante este giro inesperado de los acontecimientos. En las últimas filas, vio a la señora Rodríguez, del hogar de niños, con el rostro arrugado por la preocupación. «Se supone que esto es una muestra de la excelencia de nuestro programa de música», continuó la señora Patterson, alzando ligeramente la voz. «Nuestros estudiantes han pasado meses preparando piezas de calidad, composiciones clásicas, obras reconocidas que demuestran técnica y disciplina. Lo que acaban de tocar no era educación musical. Era». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para expresar su decepción. Alex permaneció inmóvil, sintiéndose cada vez más pequeño. El banco del piano, que momentos antes parecía un trono, ahora parecía un estrado. «Fue poco profesional», declaró finalmente. «Totalmente inapropiado para un evento de este calibre. Nuestros invitados vinieron aquí esperando ver los resultados de una formación musical seria, no lo que se suponía que era». Entre el público, Alex vio a los padres de sus compañeros asentir al ritmo de las palabras de la señora Patterson. Estas eran personas que habían invertido miles de dólares en clases particulares, instrumentos caros y campamentos musicales de verano. Entendían la música como una disciplina estructurada con reglas y expectativas,
no como la expresión emocional desenfrenada que acababa de brotar del alma de Alex. La madre de Katie se inclinó para susurrarle algo a su esposo. Ambos miraban hacia el escenario con expresión de desaprobación. El padre de Tommy ya estaba mirando su reloj, probablemente calculando cuánto tiempo más retrasaría esta vergonzosa interrupción la pulida interpretación de clarinete de su hijo. Además, continuó la señora Patterson, entusiasmándose con su tema, este tipo de datos de improvisación demuestra un total desprecio por los parámetros de la tarea que se habían definido claramente meses atrás. A cada estudiante se le pidió que seleccionara una pieza apropiada y la preparara adecuadamente. Lo que hicieron aquí no fue ni apropiado ni preparado. Alex quería explicarle que se había estado preparando, pero no de la forma que ella esperaba. Quería contarle las incontables horas que había pasado en el aula de música vacía. La forma en que la melodía había crecido y se había desarrollado a través de meses de paciente exploración, pero las palabras se le atascaban en la garganta como piedras. «Estoy particularmente decepcionada», dijo la señora Patterson, con un tono condescendiente que hizo que las mejillas de Alex se encendieran aún más. «Como hablamos de elegir algo simple y alcanzable para tu nivel, sugerí específicamente piezas básicas que habrían sido apropiadas para un estudiante principiante». El énfasis en el estudiante principiante le pareció deliberadamente cruel. Alex recordó esa conversación, recordó cómo ella lo había guiado hacia el equivalente musical de los ejercicios de jardín de infantes mientras sus compañeros planeaban ambiciosas presentaciones de su formación avanzada. En cambio, continuó, elegiste ignorar la orientación profesional y presentar algo que, francamente, suena como si lo estuvieras inventando sobre la marcha. Así no es como funciona la música. La música requiere disciplina, estructura, años de entrenamiento adecuado bajo instrucción calificada. Desde algún lugar en medio del auditorio, un padre gritó, «Quizás deberíamos seguir adelante para la siguiente presentación». Pero la señora Patterson parecía decidida a dejar claro su punto a todos los presentes. «Verán», dijo, dirigiéndose al público. «Ahora bien, en lugar de Alex, esta es precisamente la razón por la que nuestro programa de música mantiene estándares tan altos. Sin una guía adecuada y un aprendizaje estructurado, los estudiantes pueden desarrollar malos hábitos difíciles de corregir. Lo que acaban de escuchar demuestra la diferencia entre la verdadera educación musical y, bueno, lo que sea que estén haciendo en algunas de nuestras instituciones locales». La referencia velada al hogar infantil hizo que Alex se sintiera enfermo. Prácticamente podía sentir el juicio que irradiaba del público. Estas familias exitosas con sus hogares estables e ingresos disponibles menospreciaban al niño de acogida que no sabía cuál era su lugar. Creo que la señora Patterson dijo con firmeza que esto sirve como una valiosa lección para todos nuestros estudiantes sobre la importancia de seguir instrucciones y respetar el proceso educativo. La música no se trata de expresarse como uno quiera. Se trata de dominar las técnicas establecidas y presentarlas con precisión y profesionalismo. Las manos de Alex temblaban al levantarse del piano. El auditorio parecía extenderse infinitamente ante él, cientos de rostros difuminándose en un mar de decepción y vergüenza. Algunos parecían genuinamente confundidos por lo que acababa de suceder. Otros parecían satisfechos de que la interrupción de su entretenimiento nocturno se hubiera abordado adecuadamente. Dot mientras caminaba hacia los bastidores. Alex captó fragmentos de conversaciones susurradas que se elevaban entre el público. «Pobre chico», murmuró alguien. «No sabe nada mejor», dijo otra voz. «Por eso estos programas necesitan una mejor selección». Vino de algún lugar cerca del fondo. Pero lo peor no fue el juicio del desconocido ni la humillación pública de la señora Patterson. Lo peor fue la forma en que sus compañeros lo miraban al pasar entre bastidores. No había compasión en sus ojos, ningún reconocimiento de la belleza que había intentado compartir. En cambio, vio alivio de que no fueran ellos los que estaban siendo destrozados, y algo que parecía casi satisfacción de que el chico raro del orfanato finalmente hubiera sido puesto en su lugar. Tommy ya estaba ajustando su clarinete,
preparándose para su turno en el escenario. ¿En qué estabas pensando?, susurró al pasar Alex. Probablemente nos va a dar notas más bajas a todos por ese desastre. Alex no respondió. No podía confiar en que su voz no se quebrara si intentaba hablar. En cambio, encontró su chaqueta colgada en una silla entre bastidores y caminó hacia la salida. Cada paso lo alejaba más de un sueño que nunca se había dado cuenta que albergaba hasta que se hizo añicos delante de todos los que le importaban. Habían pasado 3 días desde la presentación, y Alex apenas había hablado con nadie. Se sentaba en sus clases como un fantasma, evitando el contacto visual con profesores y compañeros. La humillación de esa noche se repetía una y otra vez en su mente. Las duras palabras de la señora Patterson, el silencio incómodo del público. La forma en que sus compañeros lo habían mirado como si fuera algo roto que necesitaba ser arreglado o desechado. El aula de música se había convertido en un lugar al que no soportaba entrar. Cada vez que pasaba por delante de su puerta cerrada en el pasillo, sentía una punzada de dolor en el pecho. El piano que una vez lo había llamado ahora se sentía como un recordatorio de su fracaso, de su insensatez al pensar que podía pertenecer a un mundo que claramente no estaba hecho para gente como él. La mañana del miércoles llegó gris y lluviosa, encajando a la perfección con el estado de ánimo de Alex. Caminó penosamente por los pasillos de la escuela primaria Riverside con la cabeza gacha, contando los minutos hasta que pudiera volver a la seguridad de su pequeña habitación en el hogar infantil Sunshine. Al menos allí nadie esperaba nada de él. En la primera hora, en la clase de inglés, Alex miraba por la ventana hacia el aparcamiento, viendo cómo las gotas de lluvia corrían por el cristal. La señora Davis estaba hablando de metáforas y simbolismo, pero las palabras parecían venir de muy lejos. Estaba tan absorto en sus pensamientos que casi se pierde el golpe en la puerta del aula. «Disculpe», dijo una voz desde el pasillo. «Busco la oficina del director». La señora Davis hizo una pausa en su lección y se dirigió a la puerta. A través del hueco, Alex pudo ver a un hombre con un abrigo de aspecto caro, con gotas de agua aún adheridas a su cabello plateado. Se movía con esa serena confianza que sugería que estaba acostumbrado a que lo tomaran en serio, aunque su voz era amable y educada. Al final del pasillo, gire a la izquierda y es la tercera puerta a su derecha, explicó la señora Davis. Está aquí para una reunión. Sí, gracias, respondió el hombre. Estoy aquí para hablar con el director Williams sobre uno de sus estudiantes. Alex sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia de afuera. Los adultos solo venían a la escuela a preguntar por los estudiantes cuando algo andaba mal. ¿Alguien se había quejado de su rendimiento? ¿Estaba en problemas por avergonzar a la escuela en la exhibición? La mañana se alargó con dolorosa lentitud. En la clase de matemáticas del segundo periodo, Alex intentó concentrarse en problemas de álgebra, pero su mente no dejaba de divagar hacia el misterioso visitante. Durante el almuerzo, estaba sentado solo en su mesa habitual de la esquina, eligiendo un sándwich que no le apetecía, cuando escuchó a 2 profesores hablando en la mesa de al lado. Nunca había visto a la directora Williams tan nerviosa, decía uno de ellos. No dejaba de preguntar si estaba segura de que tenía al estudiante correcto. ¿Quién era?, preguntó el otro profesor. Un profesor del conservatorio estatal. Dijo que estaba aquí por el chico de la exhibición de música. Ya saben quién. Bueno, ya oyeron lo que pasó. El sándwich de Alex se convirtió en cartón en su boca. Un profesor del conservatorio. Eso sonó oficial e intimidante. Tal vez la señora Patterson había presentado algún tipo de queja sobre su actuación. Quizás había reglas sobre las presentaciones musicales que había roto sin darse cuenta. La tarde se le hacía interminable. En cada clase, Alex miraba hacia la puerta, esperando que alguien viniera a llamarlo a la oficina del director. Para cuando sonó el timbre final, tenía los nervios tan a flor de piel que sentía que iba a estallar mientras los estudiantes salían del edificio en tropel a la lloviznosa tarde.
Alex se quedó en su casillero, tomándose un tiempo extra para organizar sus libros. No tenía ganas de enfrentarse a lo que le esperaba en el hogar infantil. La señora Rodríguez se había mostrado distante durante el viaje de regreso de la presentación, y se preguntó si ella también estaría decepcionada de él. Alex Chun. La voz detrás de él era tranquila y culta, con un ligero acento que no pudo identificar. Alex se giró y encontró al mismo hombre de cabello plateado de esa mañana de pie en el pasillo ahora vacío. De cerca, parecía aún más distinguido, con un abrigo de lana azul marino y un maletín de cuero que probablemente costaba más que todas las pertenencias de Alex juntas. Sí, señor, respondió Alex, con la voz apenas por encima de un susurro. El hombre sonrió. Y había algo cálido y tranquilizador en su expresión que pilló a Alex desprevenido. Me llamo profesor Chun, no tengo parentesco, a pesar del apellido compartido. Soy del Conservatorio Estatal de Música del Centro. Me preguntaba si podríamos hablar unos minutos. A Alex se le encogió el estómago. Esto era todo. Cualquiera que fuera el problema en el que estaba metido era lo suficientemente grave como para involucrar a profesores de escuelas de música de lujo. Estoy en problemas, señor. El profesor Chin arqueó las cejas sorprendido. ¿Problemas? ¿Por Dios? No. Todo lo contrario, en realidad. Estuve en su presentación el lunes por la noche y he estado pensando en su actuación desde entonces. Esto no era lo que Alex esperaba oír. ¿Mi actuación? Sí, dijo el profesor Chun, con los ojos iluminados con algo que parecía casi emoción. Esa improvisación que tocaste al piano era un completo desastre. Bueno, fue extraordinaria. Alex lo miró confundido. Extraordinaria. La señora Patterson la había llamado ruido, poco profesional, un completo fracaso. ¿Cómo pudo este distinguido profesor haber escuchado la misma interpretación y llegar a una conclusión tan diferente? No lo entiendo, dijo Alex lentamente. La señora Patterson dijo que no era música de verdad. Dijo que solo era ruido. La expresión del profesor Chun se ensombreció ligeramente. La señora Patterson tiene derecho a opinar, por supuesto, pero llevo más de 40 años enseñando y estudiando música, y puedo asegurarte con absoluta certeza que lo que tocaste el lunes por la noche fue música de verdad. De hecho, fue una de las expresiones musicales más genuinas que he escuchado en mucho tiempo. El pasillo que los rodeaba estaba vacío ahora, salvo por el sonido distante del personal de limpieza comenzando su rutina nocturna. Alex sintió como si estuviera en una especie de sueño extraño donde el mundo se había puesto patas arriba de repente. Pasé 2 horas con su directora esta mañana, continuó el profesor Chun, intentando convencerla de que me dejara hablar con usted. Parecía creer que había habido un error, que seguramente la estaba confundiendo con alguna de las otras artistas. ¿No había ningún error?, preguntó Alex, aún sin poder creer lo que oía. Ningún error. Vine aquí específicamente para encontrar al joven que interpretó esa hermosa improvisación. El que logró contar una historia completa a través de la música sin decir una sola palabra. El profesor Chun señaló un banco cercano en el pasillo. ¿Podríamos sentarnos un momento? Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su formación musical. Al sentarse, Alex se encontró observando el rostro del profesor en busca de alguna señal de que pudiera ser una broma elaborada. Pero no había nada más que interés y curiosidad genuinos en la expresión del hombre mayor. Dígame, dijo el profesor Chun, ¿cuánto tiempo lleva estudiando piano? La verdad es que no lo he estudiado, admitió Alex. O sea, no con un profesor ni nada. Solo juego a veces. Solo juego a veces, repitió el profesor Chun pensativo. ¿Y dónde aprendiste? ¿La pieza que interpretaste el lunes? Alex se le pusieron las mejillas rojas. No la aprendí en ningún sitio. Solo me sale un punto cuando me siento al piano. Sé que suena raro, pero al profesor Chun no parecía importarle. En cambio, abrió los ojos como platos con algo que parecía casi asombro. ¿La compusiste tú mismo? ¿La pieza entera?
Supongo, dijo Alex con incertidumbre. O sea, nunca la he escrito ni nada. Es simplemente algo que me hace sentir bien cuando la toco. El profesor Chun guardó silencio un largo rato, mirando a Alex como si lo viera por primera vez. Cuando por fin habló, su voz era suave y llena de asombro. Joven, dijo, ¿tienes idea de lo excepcional que es lo que acabas de describir? La capacidad de componer e interpretar piezas musicales complejas completamente desde la intuición. Eso no es algo que se pueda enseñar. Es un don que quizás solo un estudiante de cada 10.000 posee. Alex sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Todo lo que creía saber sobre la noche del lunes, sobre su lugar en el mundo de la música, sobre sí mismo, estaba siendo reescrito de repente por este desconocido que hablaba con la autoridad de décadas de experiencia. El profesor Chun se inclinó hacia adelante en el banco del pasillo, con los ojos brillantes de la emoción de quien acaba de descubrir algo valioso. Alex se sentó a su lado en un silencio atónito, todavía intentando procesar la idea de que su desastre musical, de alguna manera, había llamado la atención de un profesor de verdad de un conservatorio de verdad. Alex, dijo el profesor Chun con suavidad, necesito que entiendas algo importante. Lo que hiciste en ese escenario el lunes por la noche no solo fue bueno para alguien de tu edad ni impresionante para un estudiante autodidacta. Fue realmente excepcional desde cualquier punto de vista. Alex negó con la cabeza lentamente. Pero la señora Patterson dijo, la señora Patterson es una profesora de música de primaria perfectamente competente. El profesor Chun lo interrumpió con voz diplomática, pero firme. Pero reconocer el genio puro de la composición no forma parte de su descripción del trabajo. No es algo que ella encontraría en un aula típica. Entorno. La palabra genio flotaba en el aire. Entre ellos como algo demasiado grande e imposible de tocar para Alex. Lo habían llamado de muchas maneras en sus 12 años. Tranquilo. Diferente al niño de acogida, al huérfano, pero genio nunca había sido uno de ellos. No entiendo a qué te refieres, dijo Alex en voz baja. El profesor Chun sonrió y abrió su maletín de cuero, sacando una pequeña grabadora. Espero que no te importe, pero grabé tu actuación con mi teléfono. La he estado analizando durante los últimos 3 días y me gustaría mostrarte lo que descubrí. Presionó play, y de repente, el pasillo se llenó con la misma melodía que Alex había tocado en el escenario. Pero al escucharla ahora, lejos del terror y la humillación de ese momento, pudo escucharla de otra manera. Sonaba más rica de lo que recordaba, más compleja y con más matices. Escuchen atentamente lo que están haciendo aquí, dijo el profesor Chun, haciendo una pausa. La grabación tenía un pasaje particular. Esta sección donde la melodía cambia de mayor a menor. ¿Saben cómo se llama eso en teoría musical? Alex negó con la cabeza. Se llama intercambio modal. Es una técnica de composición avanzada que a la mayoría de mis estudiantes universitarios les cuesta dominar. Sin embargo, lo hicieron instintivamente sin ninguna formación formal. El profesor Chun reinició la grabación, con el dedo siguiendo las frases musicales en el aire como si dirigiera una orquesta invisible. Y aquí, donde introducen la contramelodía con la mano izquierda, eso es una conducción de voces sofisticada. La forma en que cada nota se conecta con la siguiente sigue reglas que los compositores clásicos dedicaron vidas a perfeccionar. Alex escuchó con creciente asombro. Nunca había pensado en lo que estaba haciendo en términos técnicos. La música simplemente se sentía correcta, como seguir un camino que ya existía en su mente. Pero lo más notable, continuó el profesor Chun, es la arquitectura emocional de la pieza. Contaste una historia completa en menos de 4 minutos. El inicio habla de soledad y búsqueda. La sección central se construye a través de la esperanza y la lucha, y el final. Pausó la grabación justo cuando las notas finales se desvanecían. El final ofrece una resolución sin perder la complejidad de lo anterior. Eso no es improvisación amateur, Alex. Es composición a nivel profesional.
El pasillo a su alrededor pareció desvanecerse mientras Alex intentaba absorber lo que escuchaba. Todos esos meses sintiendo que no pertenecía, como si fingiera ser algo que no era. Y ahora este extraño le decía que había estado creando algo valioso. Llevo 23 años enseñando en el conservatorio, dijo el profesor Chun, guardando su grabadora. En ese tiempo, he trabajado con cientos de estudiantes talentosos. Algunos tienen oído absoluto, otros tienen habilidades técnicas increíbles y algunos tienen una auténtica visión artística. Pero lo que demostraste el lunes por la noche es algo que me encuentro quizás una vez cada década. ¿Qué es eso? Al. Preguntó con voz apenas audible. La capacidad de canalizar la emoción pura en un lenguaje musical sofisticado sin pensar conscientemente. La mayoría de los compositores tienen que aprender a traducir sus sentimientos en notas y ritmos. Es una habilidad que lleva años desarrollar, y muchos nunca la dominan por completo. Pero usted, profesor Chun, negó con la cabeza con asombro. Parece hablar música con la misma naturalidad que habla inglés. Alex pensó en todas esas tardes solitarias en la sala de música vacía. Sus dedos encontrando patrones en el viejo piano que, de alguna manera, expresaban cosas que no podía expresar con palabras. Pensó que solo estaba haciendo ruido, jugando para pasar el rato. Hay algo más que necesito decirle, dijo el profesor Chun, con un tono más serio. Después de escuchar su interpretación, investigué sobre la cognición musical avanzada. Lo que está experimentando tiene un nombre. Se llama síntesis compositiva innata. Es extraordinariamente raro. Sacó su teléfono y le mostró a Alex un artículo científico con un título lleno de palabras que no reconoció. La mayoría de la gente aprende música secuencialmente. Primero notas, luego escalas, luego canciones sencillas, aumentando gradualmente la complejidad a lo largo de años de estudio. Pero una pequeña fracción de la población puede saltarse todo este proceso. Sus cerebros parecen comprender intuitivamente las relaciones armónicas, los patrones rítmicos y la expresión emocional sin instrucción formal. Alex miró fijamente el artículo, intentando comprender el lenguaje técnico. ¿Estás diciendo que hay algo diferente en mi cerebro? Digo que tu cerebro está programado para entender la música como algunas personas están programadas para entender las matemáticas o los idiomas, explicó el profesor Chun. No es mejor ni peor que otros tipos de inteligencia. Simplemente es extremadamente especializada e increíblemente rara. El profesor se recostó en el banco, estudiando a Alex con la intensidad de quien intenta resolver un rompecabezas fascinante. Cuéntame sobre la primera vez que recuerdas haberte sentido atraído por la música. Alex repasó sus recuerdos, intentando identificar cuando la música lo había llamado por primera vez. Creo que tenía unos 7 u 8 años. Estuve en un hogar de acogida anterior y tenían una radio vieja en la cocina. Sonaba una pieza clásica. No sé cómo se llamaba, pero podía oír todas esas voces diferentes entrelazadas. Era como si pudiera seguir cada instrumento por separado, al mismo tiempo, escuchar cómo encajaban. El profesor Chun asintió con complicidad. Ese es otro indicador. La mayoría de la gente escucha la música como una sola corriente de sonido. La capacidad de separar y rastrear de forma natural múltiples voces musicales es señal de un procesamiento auditivo avanzado. Pero si todo esto es cierto, dijo Alex, con la confusión asomándose a su voz, ¿por qué nadie se dio cuenta antes? ¿Por qué la señora Patterson pensó que era solo ruido? El profesor Chun suspiró profundamente. Desafortunadamente, nuestro sistema educativo no está diseñado para reconocer las expresiones de talento poco convencionales. La señora Patterson buscaba estudiantes que pudieran ejecutar correctamente piezas predeterminadas según los criterios establecidos. Lo que ofreciste fue una creación original, lo cual no encaja del todo en las rúbricas de evaluación estándar. El sol del atardecer comenzaba a filtrarse por las ventanas del pasillo, proyectando largas sombras sobre el suelo pulido. Los estudiantes de las actividades extraescolares empezaban a pasar,
sus voces resonando en las paredes mientras se dirigían a las salidas. Alex, dijo el profesor Chun, con un tono de suave urgencia. Necesito preguntarte algo importante. ¿Te interesaría desarrollar este don adecuadamente con verdadera instrucción y apoyo? La pregunta impactó a Alex como un rayo. Después de años de que le dijeran que no encajaba del todo en ningún sitio, alguien le preguntaba si quería convertirse en algo más de lo que ya era. ¿Qué quieres decir?, preguntó, aunque su corazón ya latía con fuerza ante posibilidades que no se atrevía a nombrar. El profesor Chun sonrió, y Alex pudo ver que lo que viniera después lo cambiaría todo. El profesor Chun volvió a meter la mano en su maletín, esta vez sacando una gruesa carpeta llena de documentos de aspecto oficial. La luz del atardecer que se filtraba a través de las ventanas del pasillo iluminaba el sello dorado grabado en la tapa, haciéndolo brillar como algo de un cuento de hadas. Alex lo miró fijamente, con el corazón latiéndole con fuerza mientras se preguntaba qué podría contener. Alex, el profesor Chun dijo en voz baja, lo que estoy a punto de ofrecerte es algo que solo he podido hacer 3 veces en toda mi carrera. El Conservatorio Estatal de Música tiene un programa especial para estudiantes que demuestran una habilidad natural excepcional. Abrió la carpeta con cuidado, revelando páginas de texto que parecían emocionantes y aterradoras a la vez. Alex vislumbró frases como beca completa, formación intensiva y programa de desarrollo acelerado. Pero las palabras parecían flotar ante sus ojos. Se llama beca para jóvenes artistas, explicó el profesor Chun. Está diseñada para estudiantes que muestran el tipo de muy intuitivo. Comprensión musical que no se puede enseñar con métodos convencionales. Estudiantes que necesitan ser desafiados y educados de maneras que las escuelas regulares simplemente no pueden brindar. Alex tenía la boca seca. ¿Qué significa eso exactamente? Significa, dijo el profesor Chun con los ojos brillantes de emoción, que dejarías la escuela primaria Riverside y vendrías a estudiar con nosotros al conservatorio a tiempo completo. Tendrías clases particulares con maestros de renombre, acceso a salas de práctica con instrumentos de calidad de concierto y la oportunidad de trabajar junto a otros jóvenes músicos que comparten tu nivel de habilidad natural. Las palabras impactaron a Alex como un ademán de abandonar la escuela. Abandonar el único mundo que había conocido. La idea era a la vez emocionante y absolutamente aterradora. Pero solo tengo 12 años, decía semanalmente. El programa incluye cursos académicos, le aseguró rápidamente el profesor Chun. No te quedarías atrás en tus estudios regulares. De hecho, muchos de nuestros estudiantes becarios descubren que el enfoque intensivo les ayuda a sobresalir en todas las materias. Hay algo en entrenar la mente para la excelencia musical que parece mejorar el aprendizaje en general. Alex pensó en sus clases actuales, en cómo se sentía invisible en la mayoría de ellas, en cómo los profesores parecían ignorarlo cuando llamaban a otros estudiantes. La idea de estar en un lugar donde realmente lo quisieran parecía un sueño. ¿Y dónde viviría?, preguntó. El hogar infantil era lo más cercano a la estabilidad que había conocido. Aunque no fuera perfecto, la expresión del profesor Chun se suavizó. El conservatorio cuenta con residencias para estudiantes becarios. Es más como un internado que una institución. Tendrías tu propia habitación, áreas comunes compartidas y tutores que comprenden las necesidades únicas de los jóvenes artistas. Sacó fotografías de la carpeta, mostrándole a Alex imágenes de hermosas salas de práctica con pianos de cola, cómodos dormitorios con grandes ventanales e iluminación cálida, y estudiantes sonrientes reunidos alrededor de mesas estudiando juntos. Parecía un mundo completamente diferente a todo lo que Alex había experimentado. La beca lo cubre todo, continuó el profesor Chun. Matrícula, alojamiento y comida, instrumentos, partituras, asistencia a conciertos, todo lo necesario para desarrollar tu talento. El único requisito es la dedicación a tu crecimiento musical. Alex miró las fotografías intentando imaginarse en esos espacios. ¿Podría realmente encajar en un lugar así? ¿Podría alguien como él, un chico sin familia,
sin dinero, sin antecedentes, en el mundo que representaban estas fotos, encajar con otros músicos serios? Hay algo más, dijo el profesor Chun, bajando la voz como si compartiera un secreto. Una de nuestras profesoras actuales escuchó tu grabación, la doctora Elizabeth Hoffman. Es una de las profesoras de composición más respetadas del país. Ella solicitó específicamente trabajar contigo si decides unirte a nosotros. El nombre no le decía nada a Alex, pero la reverencia en la voz del profesor Chun dejaba claro que se trataba de alguien importante. ¿Qué dijo de mi música? El profesor Chun sonrió. Dijo, y cito, este niño compone como cantan los pájaros, no porque le hayan enseñado, sino porque está en su naturaleza crear belleza. Cree que tienes el potencial de convertirte no solo en un intérprete talentoso, sino en un compositor genuino cuya obra podría tocar la vida de las personas. La idea era abrumadora. Alex nunca había pensado más allá de tocar música para sí mismo, por la simple alegría y el consuelo que le brindaba en momentos de soledad. La idea de que su música pudiera significar algo para otras personas le resultaba inconcebible. ¿Cuándo empieza esto?, preguntó Alex, con la voz apenas un susurro. La próxima sesión empieza en septiembre, respondió el profesor Chun. Eso nos da el verano para encargarnos de todo el papeleo y la logística de la transición. También te da tiempo para pensar si esto es realmente lo que quieres. La mente de Alex repasó una docena de preocupaciones diferentes a la vez. ¿Qué pasaba con la señora Rodríguez y los demás niños del hogar infantil? ¿Qué pasaba con los pocos maestros de la primaria Riverside que habían sido amables con él? ¿Qué pasaba con la rutina familiar de su vida actual, por imperfecta que fuera? Pero debajo de todas esas preocupaciones había algo más. Una creciente emoción que se sentía como la emoción musical que experimentaba al sentarse al piano. Esta era una oportunidad para convertirse en quien realmente era, en lugar de pasarse la vida intentando encajar en espacios que nunca le habían sentado del todo bien. Profesor Chun, dijo Alex lentamente. ¿Por qué yo? ¿Por qué le ofrece esto a alguien como yo? El hombre mayor pareció desconcertado por la pregunta. ¿Cómo que alguien como tú? Es decir, no soy nadie especial. No tengo una familia con dinero para clases. No vengo de un entorno musical. Solo soy un niño de acogida que tuvo la suerte de encontrar un piano. La expresión del profesor Chen se tornó seria y se giró para mirar a Alex más directamente. Alex, déjame decirte algo. He aprendido en mis décadas de docencia. El talento musical no se preocupa por la cuenta bancaria de tu familia ni por tu situación familiar. Algunos de los mejores compositores de la historia surgieron de circunstancias difíciles. Lo que importa es lo que llevas dentro, y lo que llevas dentro es extraordinario. Reunió las fotografías y las guardó en la carpeta, pero la dejó abierta para que Alex pudiera seguir viéndolas. El conservatorio no busca estudiantes que ya tengan todas las ventajas. Buscamos estudiantes que tengan algo único que ofrecer al mundo de la música. Y tú, mi joven amigo, tienes algo que no se puede comprar, enseñar ni heredar. Tienes la rara habilidad de crear belleza solo con tu propio corazón e imaginación. Alex contempló las imágenes de las salas de ensayo y los dormitorios, intentando imaginarse caminando por esos pasillos, sentado a esos pianos, convirtiéndose en la persona que pertenecía a ese lugar. ¿De verdad puedo pensar en ello?, preguntó. O sea, no vas a cambiar de opinión si no me decido de inmediato, dijo el profesor Chun con una risita cálida. Alex, he venido en coche desde el conservatorio específicamente para ofrecerte esta oportunidad. No me voy a ningún lado, y esta beca tampoco. Tómate todo el tiempo que necesites para tomar la decisión correcta. Mientras estaban sentados juntos en el silencioso pasillo, Alex sintió que algo cambiaba en su interior, como una puerta que se abría a una habitación que ni siquiera sabía que existía. Por primera vez en su vida, alguien le ofrecía no solo la oportunidad de encajar en algún lugar,
sino la oportunidad de convertirse en quien estaba destinado a ser. La noticia corrió por la primaria Riverside como un reguero de pólvora en un día seco de verano. Para el jueves por la mañana, todos los profesores del edificio habían oído la historia imposible. Al tranquilo niño de acogida de la clase de música de la señora Patterson, el que había sido humillado públicamente en la exhibición, le habían ofrecido una beca completa para el prestigioso programa de becas para jóvenes artistas del Conservatorio Estatal de Música. La señora Patterson estaba sentada en su escritorio en el aula de música vacía, mirando fijamente la carta oficial que el director Williams le había puesto delante una hora antes. La carta del conservatorio brillaba en la parte superior de la página, y la recomendación formal del profesor Chun llenaba 3 párrafos escritos a máquina con palabras como talento excepcional, excepcional don compositivo y extraordinaria intuición musical. Leyó la carta por 4ª vez. Cada palabra la impactó como un pequeño martillazo en su orgullo profesional. ¿Cómo pudo estar tan equivocada? ¿Cómo pudo pasar por alto algo aparentemente obvio para una de las educadoras musicales más respetadas del estado? El recuerdo del lunes por la noche resonaba en su mente como un disco rayado. Todavía podía ver a Alex sentado al piano, sus pequeñas manos moviéndose sobre las teclas con una confianza que ella había confundido con descuido. Aún podía oír la melodía que fluía de sus dedos, la misma melodía que ella había descartado como ruido. Frente a cientos de personas, un suave golpe en la puerta de su aula interrumpió sus pensamientos. La directora Williams observó su expresión. Una mezcla de emoción y preocupación. «Señora Patterson, ¿tiene un momento para hablar?» «Por supuesto», respondió la señora Patterson, aunque su voz sonó hueca incluso para sus propios oídos. La directora Williams entró y cerró la puerta tras ella. Luego se sentó frente a ella. El escritorio de la señora Patterson. Acabo de hablar por teléfono con el profesor Chun del conservatorio. Quería hablar sobre los detalles de la transición de Alex a su programa. La señora Patterson asintió, aturdida. Todavía no puedo creer que sea real. Me contó algo interesante. El director Williams continuó con cuidado. Dijo que la actuación de Alex el lunes por la noche fue una de las demostraciones más impresionantes de talento musical natural que ha visto en sus 23 años de docencia. La llamó una obra maestra de composición intuitiva. Las palabras hirieron como sal en una herida abierta. La señora Patterson había construido su carrera basándose en su capacidad para reconocer y cultivar el talento musical en los jóvenes estudiantes. Siempre se había enorgullecido de ver potencial donde otros podrían pasarlo por alto. Sin embargo, no solo había pasado por alto el extraordinario don de Alex, sino que lo había desestimado de la manera más pública posible. ¿Dijo algo más?, preguntó la señora Patterson en voz baja. El director Williams dudó. Mencionó que estaba sorprendido. Por la recepción que tuvo la actuación de Alex esa noche. Parecía pensar que podría haber habido algún malentendido sobre la naturaleza de lo que hacía el chico. Las mejillas de la señora Patterson ardían de vergüenza. Malentendido era una forma educada de describir su completo fracaso como educadora. Había humillado a un niño superdotado delante de sus compañeros y de toda la comunidad escolar porque su talento no encajaba en sus estrechas expectativas de cómo debería ser la educación musical. El resto del jueves transcurrió entre conversaciones susurradas y miradas de reojo de sus colegas. La señora Patterson impartía sus clases mecánicamente, siguiendo su rutina habitual, su mente se llenaba de culpa y confusión. Durante el almuerzo, escuchó a otros 2 profesores hablar de la beca de Alex. ¿Se lo imaginan? Uno de ellos decía, una beca completa para el programa de becas del conservatorio. Hay muchísima competencia. Oí que el profesor Chun había conducido hasta aquí personalmente para ofrecérsela. El otro respondió, parece que estaba entre el público el lunes por la noche y reconoció algo especial al instante. La señora Patterson picoteaba su ensalada. Cada palabra de su conversación le clavaba el puñal de su error en el corazón. Mientras ella había estado destrozando la confianza de un niño,
Un reconocido experto había estado reconociendo la genialidad genuina. El viernes por la tarde trajo otra sorpresa. La señora Patterson estaba recogiendo su clase cuando vio una figura familiar en el pasillo. Afuera, Alex estaba junto a los casilleros, moviéndose lentamente mientras recogía sus pertenencias. En tan solo unas semanas, dejaría la escuela primaria Riverside para siempre para comenzar su nueva vida en el conservatorio. Por un momento, la señora Patterson consideró quedarse en su clase hasta que él se fuera. La vergüenza de enfrentarlo después de lo que había hecho era casi insoportable. Pero mientras lo observaba guardar cuidadosamente sus pocas pertenencias en una mochila desgastada, algo en su interior se rompió. Tenía que intentar arreglarlo. Respirando hondo, la señora Patterson salió al pasillo. Alex levantó la vista al acercarse, con expresión cautelosa pero no hostil. Tenía todo el derecho a odiarla, se dio cuenta, pero no había ira en sus ojos, solo un cansancio silencioso. Alex, dijo en voz baja, ¿puedo hablar contigo un momento? Él asintió en silencio y la siguió de vuelta al aula de música. El sol del atardecer se filtraba oblicuamente por las ventanas, proyectando largas sombras sobre el piano, donde apenas una semana antes se había sincerado, solo para ser rechazado y ridiculizado. La señora Dot Patterson se sentó en una de las sillas de los estudiantes en lugar de detrás de su escritorio, acercándose a su altura. El gesto le pareció importante, un pequeño reconocimiento de que esta conversación era diferente a sus interacciones habituales entre profesores y alumnos. Alex, comenzó con la voz ligeramente temblorosa. Te debo una enorme disculpa. Él permaneció en silencio, pero ella notó un cambio en su postura, una ligera relajación que sugería que estaba dispuesto a escuchar. Lo que te hice el lunes por la noche estuvo mal, continuó. No solo fue inapropiado o poco profesional, sino fundamentalmente incorrecto. Te fallé como profesora y le fallé a la música que creaste. Alex estudió su rostro con atención, como si intentara determinar si sus palabras eran sinceras. El profesor Chun me dijo que lo que toqué era realmente bueno. Lo dijo en voz baja. Dijo que era música de verdad. Lo era, admitió la señora Patterson, sintiendo las palabras como un cristal en la garganta. Era música hermosa, compleja y sofisticada. Estaba demasiado rígido para reconocerlo. Hizo una pausa, buscando las palabras que, de alguna manera, pudieran salvar la brecha entre su crítica devastadora y esta nueva comprensión. Alex, necesito que sepas que tu música esa noche contó una historia que conmovió a la gente. Vi padres entre el público genuinamente afectados por lo que creaste. Pero estaba tan concentrado en mis expectativas, en cómo creía que debía ser una actuación estudiantil, que no pude apreciar la belleza que ofrecías. Una lágrima resbaló por la mejilla de Alex, aunque la señora Patterson no supo si era de tristeza o de alivio. Pensé que había hecho algo terrible, susurró. Pensé que había avergonzado a todos. Ay, cariño, dijo la señora Patterson. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Creaste algo maravilloso. La vergüenza era mía por no reconocer un don cuando lo tenía justo delante. Se quedaron en silencio un momento, mientras el peso de la semana pasada se asentaba entre ellos. Finalmente, Alex volvió a hablar. El profesor Chun dice que algún día podría convertirme en una verdadera compositora. Dice que puedo aprender a escribir la música que escucho en mi cabeza. Creo que tiene razón, dijo la señora Patterson con absoluta sinceridad. Y Alex, quiero que sepas que estoy orgullosa de ti, no solo por ganarte esta increíble oportunidad, sino por seguir creyendo en tu música incluso después de que intenté decirte que no valía nada. Alex la miró con algo que podría haber sido perdón comenzando a florecer en sus ojos. Gracias por decir eso, señora Patterson. Significa mucho para mí. Mientras recogía sus cosas para irse, la señora Patterson sintió un profundo cambio en su comprensión de lo que significaba ser profesora musical. Había pasado años enseñando a sus alumnos a reproducir piezas consolidadas con precisión técnica,
pero había olvidado que el mayor poder de la música residía en su capacidad de expresar las verdades más profundas del corazón humano. Alex lo llamó al llegar a la puerta. «¿Harías algo por mí?». Se giró, curioso. «Nunca dejes de tocar con el corazón», dijo ella. «Dime que, por mucha formación técnica que recibas, siempre recordarás que la música más importante proviene del mismo lugar que esa hermosa melodía que tocaste el lunes por la noche». Alex sonrió, la primera sonrisa real que le había visto. «Lo prometo, señora Patterson». Mientras se alejaba por el pasillo vacío, la señora Patterson se dio cuenta de que Alex le había dado algo valioso a cambio de la disculpa que él le había mostrado. Que la verdadera enseñanza significaba cultivar los dones únicos de cada estudiante en lugar de forzarlos a todos a encajar en el mismo molde predeterminado. Al intentar silenciar su voz, sin darse cuenta, ella lo había ayudado a encontrarlo, y en el proceso, él la había ayudado a redescubrir su propio propósito como educadora.